Una vez que yo tengo geolocalizado el modelo, SketchUp ya está en condiciones de entregarme las sombras para cualquier día del año y cualquier hora del día. Para eso fíjense que hay una barra de herramientas que se llama sombras, que me permite activarlas o ocultarlas. Fíjense que si hago un clic acá se alcanzan a ver las sombras, no se ve mucho. Se alcanza a ver algo en el piso. Si hago otro clic es como una llave, se apagan las sombras. Y las dos barras deslizantes que tengo al lado del botón de encendido y apagado me permiten seleccionar a ojo, sin mucha precisión, en qué mes del año estoy obteniendo las sombras y a qué hora del día. Fíjense que a la mañana vienen del este, al mediodía vienen muy del norte y a la tarde vienen del oeste. Tengan en cuenta siempre que el eje positivo verde, el eje lleno, no el que está punteado, el eje positivo verde es el norte para SketchUp, ¿sí? Cuando lo geolocalizamos también el programa me entrega el norte ubicado muy próximo al eje positivo verde. El norte en ese caso está yéndose hacia el horizonte. El eje positivo, el que está lleno, el que viene hacia adelante es el punteado. Entonces, si el eje positivo es el verde, si el norte es el eje positivo verde, quiere decir que el eje positivo rojo es el este. Entonces, si yo veo las sombras a la mañana, el programa está arrojando sombras desde el este hacia el oeste. Y si veo las sombras a la tarde, el programa está arrojando sombras del oeste hacia el este. ¿De acuerdo? Esta es la forma rápida de configurar las sombras. Pero en la bandeja predeterminada, yo también tengo una sección que se llama sombras, que me permite configurar más cosas. En primer lugar, fíjense, cuando yo le he dado la latitud y la longitud de concepción a este modelo, el programa inmediatamente me ha puesto en qué uso horario está ubicada esa latitud y esa longitud. Los usos horarios, como ustedes saben, son 24 sectores en los que está dividido el globo terráqueo que determinan qué hora es en cada lugar del mundo a partir del meridiano de Greenwich, restando hacia el oeste, y sumando hacia el este. Entonces, si bien la Argentina toma como decisión política el uso horario -3, geográficamente, que es lo real a los efectos de un estudio de asoleamiento, estamos en el uso horario -4. Y ese uso horario el programa lo pone automáticamente en el momento que nosotros indicamos la latitud y la longitud. ¿De acuerdo? Después acá tengo las mismas barras de desplazamiento que tengo en este menú. Fíjense que si yo acá modifico la hora en la bandeja predeterminada, también se desliza en la barra de herramientas de sombras. Y lo mismo si desplazo la fecha, también se desliza en la barra de herramientas de sombras. Ahora, si preciso un día exacto del año donde quiero hacer el estudio de sombras, lo puedo seleccionar con el calendario que tengo ubicado acá. Y si necesito una hora exacta del día, la puedo seleccionar con el selector que tengo acá. Si quiero trabajar con más precisión, entonces en vez de trabajar a ojo con las barras de desplazamiento, puedo indicar un día y una hora precisos utilizando estos casilleros. Después tengo la posibilidad de hacer que las luces, lo que está en luz, se vea mucho más claro o más oscuro. No sé si alcanzan a ver cómo varía cuando modifico esta barra de desplazamiento, y que lo que está en sombra se vea mucho más oscuro o más claro. Y de nuevo lo puedo modificar a ojo desplazando las barras de desplazamiento que corresponden a luz y sombra, o puedo asignar porcentajes de iluminación y de sombra en los casilleros que corresponden. ¿De acuerdo? ¿Qué otras opciones tengo? Fíjense que si yo desactivo la sombra, no la veo, por supuesto, pero acá hay una opción que se llama usar sol para sombras. Esto sirve para que, aunque no esté activada la sombra, si yo me ubico a la mañana, se iluminan las caras que están orientadas al este y están oscuras las caras que están orientadas al oeste. Y si me ubico a la tarde, se iluminan las caras que están orientadas al oeste y se oscurecen las caras que están orientadas al este.
Para eso sirve este casillero, usar sol para sombras, aunque no esté activada la sombra. Si activo la sombra, ese casillero como que deja de tener sentido. Las últimas opciones que vamos a ver de sombra me permite determinar dónde va a arrojar sombra el modelo. Y fíjense que tengo tres opciones: arrojar sombra en caras, arrojar sombras en el suelo o arrojar sombras desde aristas. Para que sea más claro, yo voy a dibujar acá un elemento, un volumen cualquiera, y fíjense que el programa está arrojando sombra sobre estas caras, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá está configurado que me arroje sombra en caras. Si yo le quito que arroje sombra en caras, el programa no arroja sombra en caras. Es una cosa irreal esto, porque sí o sí este volumen de la vivienda arrojaría sombra sobre este prisma, pero se activa automáticamente arrojar sombra en el suelo. Y aunque yo no tenga dibujado suelo, aunque no lo haya materializado, para SketchUp el suelo es el plano rojo y verde, ¿sí? Entonces arroja sombra sobre ese plano rojo y verde, aunque no haya dibujado ninguna cara sobre ese plano. Eso que parece muy piola puede llegar a ser un inconveniente. ¿Por qué puede llegar a ser un inconveniente? Supongamos, vamos a apagar la sombra momentáneamente y vamos a editar el grupo pisos. Y acá en el grupo pisos yo voy a dibujar una pileta. Voy a hacer un rectángulo, ¿sí? Y ese rectángulo le voy a dar empujar, tirar hacia abajo para darle profundidad a la pileta, ¿sí? Bueno, queda un hueco ahí. Supongamos que ya sé lo que voy a hacer. Le doy un poquito menos de profundidad. Ahí tengo una pileta. Entonces, si yo activo las sombras y está activada la opción en el suelo, fíjense lo que hace el programa. Me arroja sombra sobre el plano rojo y verde y está trazando una sombra que es irreal porque la pileta tiene profundidad. Entonces, yo recomiendo que siempre tengan desactivada la opción que SketchUp activa en forma predeterminada, que es de arrojar sombra en el suelo. De esa manera, fíjense que la sombra ahora es la real en el hueco de la pileta y no pasa tapándola la pileta, que les ocurre con frecuencia cuando hacen los trabajos prácticos. Y por último, la última opción, que se llama arrojar sombras desde aristas, para verla con mayor claridad, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner que arroje sombra en el suelo y vamos a borrar esta cara y esta cara. Y fíjense que esta arista que ha quedado no arroja sombra. ¿Por qué? Porque acá le digo que no arroje sombra desde aristas. No he colocado un tilde. Si coloco un tilde, ahí se ve la sombra que genera esa arista. Si no quiero que genere sombra desde arista, le quito el tilde. Esto no tiene mayor importancia porque por lo general no tenemos aristas solas en los modelos de arquitectura. Siempre es un elemento macizo que tiene volumen como para que no haga falta tener activada la opción desde aristas.